Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo podemos realizar una conexión de Java con nuestra base de datos. Aclarando algo, bueno, me voy aquí. Aclarando algo, este tutorial pues les puede servir independientemente el gestor de base de datos que vayan a utilizar. Por ejemplo, el gestor que estoy utilizando yo se llama PostgreSQL, pero de igual manera este tutorial les puede servir para otros tipos de gestores de datos, como por ejemplo uno de los que son muy populares, MySQL. Entonces, vamos a comenzar. Lo que hice primero fue crear un proyecto llamado bases-de-datos. Y vemos que tengo una única clase la cual estoy llamando como conector. Bueno, aquí tengo public class conector, el nombre de la clase. Lo siguiente es descargar un driver. Para poder realizar la conexión necesitamos al driver JDBC. Este driver nos va a permitir efectuar conexiones con base de datos. Entonces, aquí es el URL de la página para poder descargar ese driver. Una vez que ya están dentro, nos vamos aquí a Download y aquí dice versión más reciente 42.2.5, pues vamos a descargar la más reciente. Me voy aquí, le doy descargar, lo voy a cancelar porque ya tengo ese driver instalado. Entonces, una vez que ya lo tengo descargado, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy aquí, estoy aquí en el proyecto, ¿no? En mi proyecto bases-de-datos. Aquí abajito dice libraries, le damos más. Voy a quitar esto. Vamos a suponer que no lo tengo. Entonces aquí en libraries le damos clic derecho, add jar, para poder agregar ese driver. Y aquí está PostgreSQL. Esto es para poder realizar la conexión. Una vez esto, bueno, me voy a ir aquí a pgadmin, donde tengo la base de datos. Aquí en servers, no me está pidiendo contraseña porque ya había entrado, ¿no? Bueno, si recuerdan del video anterior les había explicado, bueno, les había hecho una base de datos que contenía 5 tablas: clientes, detalle, ventas, productos, vendedor, ventas. Lo único que hice son las mismas tablas, mismas columnas, lo mismo. Lo único que hice fue cambiar el nombre de la base de datos. La base de datos se llama ventas BD y en esta base de datos pues tengo estas 5 tablas que están relacionadas entre sí. Es importante, les digo esto porque tenemos que saber el nombre de la base de datos en el momento que hagamos esto de la conexión aquí en Java. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, si recuerdan, ustedes tienen una contraseña para poder estar manejando pgadmin 4. Es una contraseña que pusieron al inicio, que lo instalaron. En mi caso es un 234. Bueno, voy a declarar una variable de tipo string llamada password y ahí en cadena de texto pongo mi contraseña, que en mi caso es un 234, pero ustedes ya saben cuál es la que tienen. Después de esto, vamos a declarar una variable para el nombre de usuario, que es Postgres, es el que se suele utilizar. Después de esto, necesitamos como el nombre del driver. Bueno, para poner el nombre del driver, nos vamos aquí a Service. Voy a minimizar esto, vamos a suponer que todo esto es así. Entonces, estamos aquí en Project, me fui a Service, en Database, y en Drivers aquí le di más. Aquí en PostgreSQL, clic derecho, Customize, y aquí obtenemos el driver, el nombre del driver. Copio. Entonces vamos a declarar una variable llamada driver y pongo el nombre del driver. ¿Sí? Entonces, es decir, perdón, driver. Si ustedes, por ejemplo, usan otro gestor de base de datos como MySQL, pues va a variar el nombre del driver. Ya no diría PostgreSQL, ya diría MySQL. Entonces, ¿qué otra cosa nos falta? La URL donde está la base de datos. Declaro una variable llamada URL y vamos a obtener a la URL. Nos vamos aquí nuevamente en PostgreSQL, Connecting Using, y pues aquí driver name es PostgreSQL. Estamos utilizando este gestor, el localhost. Entonces, aquí donde dice localhost, pues a lo que se refiere es a la IP de la base de datos donde nos vamos a conectar, la cual también podríamos poner 127.0.0.1. Esto lo había explicado en los videos del inicio en los cuales empecé a hablar de SQL, del código SQL.
pero lo voy a poner como localhost. Observen, en el momento que yo cambié, en vez de poner localhost, puse 127.0.0.1, que es lo mismo, se modificó en esta URL, pero lo voy a dejar como localhost. Y vemos que en el momento que lo cambio, de igual manera se modifica aquí en la URL. Database es el nombre de la base de datos. Me voy a PG Admin 4, si recuerdan, la base de datos, pues le había puesto ventas BD. Esta base de datos contiene estas 5 tablas que están relacionadas entre sí. Entonces le voy a poner el nombre de la base de datos, ventas BD. Y vemos que me queda la siguiente URL. Pues esta URL es la que copié y puse aquí. Esta variable URL va a tener almacenado esto, que es la URL que nos va a poder servir para la conexión. Bueno, esto de la conexión lo voy a hacer en el constructor de la clase. Si recuerdan, el constructor de la clase pues se tiene que llamar igual que la clase. La clase se llama conector, entonces el constructor se llama conector. Y lo que vamos a hacer es, vamos a realizar la siguiente llamada aquí con class.forName y ponemos driver. Es lo mismo que si yo hago esto, aquí me marca esta señal porque es por eso de las excepciones que ahorita les explico. Bueno, es lo mismo que yo ponga el nombre de la variable, a que yo copie esto y lo ponga aquí. Es lo mismo. Entonces, de igual manera, pues como ya lo tengo aquí declarado, pues simplemente pongo driver. Oye, entre comillas no. Pongo el nombre de la variable que contiene el nombre del driver, org.postgresql.driver. Entonces, ¿por qué me marca esto? Bueno, vamos a darle aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que va a suceder es que el método forName nos va a ayudar a crear una asociación entre nuestra clase conector y el driver de conexión de la base de datos. Si esto sale mal, si hay algún error, lo que se va a generar es una excepción. Entonces, por eso, aquí voy a poner, voy a quitar esto. Entonces, todo esto de la conexión lo vamos a hacer en try, ¿no? Si algo sale mal, ¿qué es lo que va a suceder? El error va a ser capturado con cache. Entonces, vemos aquí, si recuerdan el tema, les hablé pues ya de las excepciones. Si no recuerdan mucho de excepciones, les recomiendo mucho que vean los videos en los que hablo de excepciones. Si algo sale mal, se va a brincar al cache y se va a generar una excepción. Vemos aquí que dice class not found exception. Entonces, y aquí podemos poner un mensajito. Algo ha salido mal. Importamos cuando ya la tengo importada a la clase JOptionPaint. Esto no lo necesito, lo quito. Entonces, bueno, punto y coma. Si algo, es decir, aquí dentro del try voy a poner, va a estar las cosas que en dado caso de que estén saliendo bien. Pero si algo sale mal, se va a brincar al cache, se va a generar una excepción de tipo class not found exception y se va a ejecutar lo que está dentro del cache, que es una ventana de diálogo que va a mostrar lo siguiente: algo ha salido mal. Entonces, después de esto, pues vamos a poner la siguiente línea de código para realizar la conexión. La conexión, bueno, como hemos visto, pues declaré estas variables, ¿no? ¿Por qué las declaré? Bueno, porque para realizar la conexión vamos a necesitar el nombre del driver, que es este aquí, pues ya lo pusimos aquí. También el nombre completo de la URL de la base de datos, que es este que está aquí. Y además vamos a necesitar pues los demás datos que ya tenemos declarados aquí. Entonces, para realizar la conexión vamos a utilizar un método sobrecargado que se llama getConnection. Entonces, pongo conexión. Si vemos aquí, esta referencia la había declarado aquí de tipo connection, que nos va a poder ayudar para realizar la conexión.
Entonces, conexión es igual a con la clase driver manager. Es decir, esta clase driver manager nos va a poder ayudar a realizar la conexión utilizando al método getConnection. Vemos que este método es un método estático. Es un método estático porque lo invocamos, es decir, ponemos el nombre de la clase e invocamos ese método. Es un método estático. Este método estático que es sobrecargado, es decir, sobrecargado pues quiere decir que va a tener diferentes versiones en sus parámetros, nos va a pedir 3 argumentos. Los argumentos que nos va a pedir es la URL, la base de datos. También nos va a pedir el nombre de usuario, que ya lo tenemos aquí declarado, pongo user, y también nos va a pedir, ¿qué otra cosa? Bueno, ese nombre de usuario pues es el usuario autorizado para entrar a la base de datos. Y también nos va a pedir la contraseña, que también ya la tenemos declarada aquí como una cadena de texto. Entonces, tenemos que importar a la clase Driver Manager. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este me marca un error aquí porque también se puede generar algún tipo de excepción. Dado caso que algo salga mal en la conexión, entonces le damos aquí. Entonces, nuevamente quito esto. Y lo que voy a poner aquí es, no se ha podido realizar la conexión. ¿Qué sucede? Bueno, nuevamente, aquí dentro del try vamos a intentar hacer la conexión. Con el método forName vemos aquí que estamos poniendo la variable que se llama driver, que nos va a, en medio de cadena de texto, contiene el nombre del driver. Entonces, es decir, estamos cargando al driver. Después de esto aquí, estamos tratando de realizar la conexión con el método getConnection de la clase driverManager. Es un método estático sobrecargado. ¿Por qué? Porque pues, ¿por qué sobrecargado? Bueno, voy a copiar esto. Bueno, sobrecargado porque, nuevamente lo voy a poner para que vean, punto getConnection. A ver. Entonces, getConnection puede tener, es decir, hay diferentes versiones. Una que me pide la URL, una que me pide estos dos parámetros, dos argumentos, y otro pues que es el que vamos a utilizar, que es este. Ahí está. Entonces, sí, esto es en dentro del try para realizar la conexión. Si algo sale mal, se va a generar una excepción. Por ejemplo, se puede generar la excepción class not found exception, y al momento de que se brinca el cache, o sea, si algo sale mal, se va a brincar al cache, se va a ejecutar lo que está dentro del cache, y entonces va a aparecer en pantalla mediante una ventana emergente el siguiente mensaje que va a decir algo ha salido mal. Pero también se puede generar la excepción SQL exception. Es decir, la conexión se va a crear con el método getConnection de la clase driverManager, y si algo sale mal, es decir, si se rechaza la conexión, si la conexión no se realiza, se va a crear la excepción SQL exception. Entonces, se va a ejecutar el cache, lo que está dentro del cache, y va a mostrarse en pantalla el siguiente mensaje que va a decir no se puede realizar la conexión. Para poder ejecutar este programa vemos aquí que no tenemos, bueno, esto lo podemos quitar. Es decir, por ejemplo, necesitamos, para poder ejecutar este programa necesitamos al método main, porque si nosotros, me voy aquí nuevamente a project, y si intentamos ejecutar esto, me voy a crear un file, dice que no tiene el método main. Entonces, esto vemos que está dentro del constructor. Entonces, fuera del constructor, esta es la llave del constructor, y esta es la llave de la clase. Me voy aquí, es la que cierra a la clase, que es, no, esta no. ¿Dónde está? Es esta. Esta es la llave que cierra la clase. Entonces,
Entonces, abajo del constructor vamos a poner dentro de la misma clase, esta es la llave que es la que cierra la clase. Aquí dice Public Class Connector. Dentro de la clase Connector, pues ponemos al método. De igual manera podemos hacerlo en otra clase, podemos poner a este método main en otra clase. Entonces, así está como lo vemos. Y pues aquí vamos a instanciar sin necesidad de crear no, la clase se llama, en la que estamos se llama conector, es el nombre de la clase, se llama conector. Estamos sin necesidad de crear ninguna referencia, simplemente estamos creando una nueva instancia. Entonces vamos a hacer un test de conexión. Me voy aquí a Service, aquí en PostgreSQL, Connect Using. Y pues aquí tenemos que poner el nombre de la base de datos que es ventas BD. El nombre de usuario pues es este y mi contraseña en mi caso es 1234. No se la digan a nadie, nada, se crean. Le damos aquí en Test Connection para ver si se realizó la conexión y dice conexión exitosa. Después de esto vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que...? Hay una cosa, para saber si algo salió bien también puedo poner un mensaje, no nada más si salieron las cosas mal. Eso pues dentro del try, ¿no? Entonces, si algo salió bien va a salir la conexión ha sido realizada con éxito. Entonces, ejecuto nuevamente y si las cosas salieron bien, pues me va a aparecer ese mensaje. Dice aquí la conexión ha sido realizada con éxito, quiere decir que todo salió bien. Vamos a hacer que las cosas salgan mal. Lo que voy a hacer es que voy a poner algo mal, voy a poner el nombre de la URL, lo voy a poner mal, así. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ya estoy haciendo las cosas mal, entonces algún error tiene que haber. No se ha podido realizar la conexión. ¿Se dieron cuenta cómo es importante hacer todo esto bien? Esto es todo. Vamos a seguir avanzando en esto de la base de datos. Entonces, esto es simplemente para realizar la conexión, pero hay otras cosas ya al momento de trabajar con la base de datos. Nos vemos. Chao.